Las memorias del oratorio narradas por San Juan Bosco. Una producción de CEDU Radio en colaboración con la Oficina Inspectorial de Comunicación Social Centroamérica. A la edad de 11 años recibí la primera comunión. Yo me sabía de memoria el pequeño catecismo, pero de ordinario ninguno era admitido si no había cumplido los 12 años. Además, como vivíamos distantes de la iglesia, el párroco no me conocía, así que solo había tenido lo que de instrucción religiosa me dio mi madre. Pero ella se las arregló para prepararme lo mejor que pudo para que no se demorara el tiempo de acercarme a ese grande sacramento de nuestra santa religión. Todos los días de Cuaresma me envió al catecismo. Después fui examinado y promovido. Luego se me designó el día para que con los demás niños cumpliera el precepto pascual. Había en aquella ocasión mucha gente, y por tanto era imposible que no me distrajera. Por eso mi madre procuró acompañarme de una manera especial esos días. Durante la Cuaresma me llevó 3 veces a confesarme. Antes de confesarme me repetía: Juanito, Dios te va a hacer un gran regalo. Procura prepararte bien y confesarte sin callar nada. Dilo todo, arrepiéntete de todo y promete a nuestro Señor que vas a hacer mejor. Así lo hice, y solo Dios sabe si he sido fiel a mi promesa. En casa me hacía rezar o leer algún buen libro, y además me daba aquellos consejos que solo una madre amorosa sabe dar a sus hijos. Aquella mañana no me dejó hablar con nadie. Me acompañó a la comunión e hizo conmigo la preparación y acción de gracias, mientras el padre Sismondi, vicario parroquial, la dirigía fervorosamente en alta voz y alternándola con todos. No quiso que durante aquel día me ocupase en ningún trabajo manual, sino que lo empleara en leer y en rezar. Entre otras muchas cosas que me dijo ese día, recuerdo sobre todo las siguientes. Hijo querido, este ha sido un día muy grande para ti. Estoy convencida de que Dios verdaderamente ha tomado posesión de tu corazón. Prométele ahora que harás cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida. En lo sucesivo, comulga con frecuencia, pero cuídate de cometer sacrilegios. En confesión, di siempre todo lo que tienes que decir. Sé siempre obediente, participa siempre con gusto al catecismo y a los sermones, pero, por amor de Dios, huye como de la peste de los que tienen malas conversaciones. Recordé los avisos de mi buena madre y procuré ponerlos en práctica, y me parece que desde entonces hubo alguna mejora en mi vida, sobre todo en lo relacionado a la obediencia y a la sumisión a los demás, que eran cosas que me costaban mucho. De manera que, cuando alguien me daba alguna orden o me hacía alguna advertencia, yo siempre buscaba disculparme con razones inocentes. Lo que sí echaba de menos era una capilla cercana para ir con mis compañeros a cantar y a rezar, porque para asistir al catecismo o escuchar un sermón tenía que ir a Castelnuovo, lo que quería decir caminar 10 kilómetros entre la ida y la vuelta, o a Butigliera, que quedaba más cerca. Por eso la gente prefería venir a oír los sermones del Saltimbanqui. En aquel año de 1826, con motivo de una solemne misión que hubo en la parroquia de Butigliera, tuve ocasión de oír varios sermones. La fama de los predicadores atraía gente de todas partes. Yo mismo acudí con muchos otros. Se hacía una instrucción y una meditación por la tarde. Después, cada uno podía volver a su casa. Una de aquellas tardes del mes de abril, entre la gente que regresábamos, venía también un cierto don Calosso de Chieri, capellán del caserío de Murialdo.
Era una persona muy piadosa y que, aunque un poco encorvado por los años, recorría ese largo trayecto del camino para ir a escuchar las prédicas de los misioneros. Al ver a un muchacho de baja estatura, con la cabeza descubierta y el cabello recio y ensortijado, que iba silencioso en medio de los demás, se quedó mirándome fijamente y me empezó a hablar de esta manera. Hijo mío, ¿de dónde vienes? ¿Estuviste en la misión? Sí, señor. Estuve en la predicación de los misioneros. ¿Qué habrás entendido? Tal vez tu mamá te hubiera hecho una platiquita más apropiada, ¿no es verdad? Ciertamente que mi madre con frecuencia me dice cosas muy buenas, pero me gusta escuchar a los misioneros y me parece que les he entendido todo. Pues, si me sabes decir 4 palabras de los sermones de hoy, te daré 20 céntimos. Dígame, ¿de qué quiere que le hable? ¿Del primer sermón o del segundo? Del que tú quieras, con tal que me digas algo. Por ejemplo, vamos a ver, ¿te acuerdas de qué trató el primero? De la necesidad de entregarse a Dios y de no postergar la conversión. Pero en resumen, ¿qué se dijo? Está bien, ¿quiere que le repita todo? Y sin más, comencé con la introducción. Luego desarrollé los 3 puntos, esto es, que quien aplaza su conversión corre el gran peligro de que después o le falte el tiempo, o la gracia, o la disponibilidad para hacerlo. Él me dejó hablar delante de todos por más de media hora. Después empezó a preguntarme. ¿Cómo te llamas? ¿Y quiénes son tus padres? ¿Qué estudios has hecho? Me llamo Juan. Mi padre murió cuando yo era muy niño. Mi madre, viuda, tiene que mantener 5 personas. Aprendí a leer y algo a escribir. ¿Conoces la gramática de Donato? No sé, ¿qué es eso? ¿Y te gustaría estudiar? Muchísimo. ¿Qué te lo impide? Mi hermano Antonio. ¿Y por qué Antonio no te deja estudiar? Porque como a él no le gustaba ir a la escuela, dice que no quiere que otros pierdan el tiempo estudiando como le sucedió a él. Pero si yo pudiese ir, claro que estudiaría y no perdería el tiempo. ¿Y para qué quieres estudiar? Para hacerme sacerdote. ¿Y por qué quieres ser sacerdote? Para acercarme, hablar y enseñar la religión a tantos compañeros míos que no son malos, pero que tienen el peligro de dañarse porque nadie se ocupa de ellos. Mi franqueza y hasta la manera audaz como me expresaba le causaron gran impresión a ese santo sacerdote que, mientras yo hablaba, no me quitó los ojos de encima. Entretanto, habíamos llegado a un punto del camino en que era necesario separarnos, y él se despidió diciéndome: Ánimo, yo pensaré en ti y en tus estudios. Ven a verme con tu madre el domingo y arreglaremos todo. Fui, en efecto, al domingo siguiente con mi madre y se acordó en que él mismo me daría una clase diaria, de tal manera que el tiempo restante lo podría emplear en el trabajo del campo como quería Antonio, y fácilmente nos pusimos de acuerdo con él. Empezaríamos después del verano, cuando ya no había mucho que hacer en el campo. Me puse enseguida en las manos de don Caloso, que solo hacía unos meses había venido a aquella capellanía. Me le di a conocer tal como era. Él sabía lo que yo hablaba, mi manera de pensar y de comportarme. Esto le agradó muchísimo, pues así me podía dirigir, con fundamento, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Conocí entonces lo que significa tener un guía estable, un fiel amigo del alma, del que hasta entonces había carecido. Entre otras cosas, me prohibió enseguida una penitencia que yo acostumbraba a hacer, porque no era adecuada ni a mi edad ni a mi condición. Me estimuló a la frecuencia de la confesión y de la comunión, y me enseñó a hacer cada día una breve meditación, o mejor, un poco de lectura espiritual.
Los días festivos pasaba con él todo el tiempo posible, y durante la semana, siempre que podía, le ayudaba la Santa Misa. Así comencé también yo a gustar la vida espiritual, pues hasta entonces la vivía por costumbre, como una máquina, sin entender lo que hacía. Hacia mediados de septiembre, comencé regularmente los estudios de la gramática italiana, de suerte que pronto la aprendí y empecé a hacer las primeras redacciones. En Navidad ya estaba con el Donato, y por Pascua traduciendo del latín al italiano y viceversa. No dejé, sin embargo, durante ese tiempo, mis juegos dominicales en el prado o en el establo durante el invierno. Todo lo que aprendía de mi maestro, cada enseñanza, y puedo decir que cada palabra, me servían para hacer el bien a mis oyentes. Ya veía yo el cielo abierto, pues me parecía haber alcanzado lo que buscaba, cuando un nuevo sufrimiento, una verdadera desgracia, truncó de un tajo mis esperanzas.